México es un país rico, plural, multicultural, y en los últimos años, en los últimos decenios, hay un fenómeno creciente, importante, de diversificación de las diferentes religiones. Vamos a conversar ahora sobre las iglesias, la diversidad, la necesaria pluralización de nuestras concepciones, de nuestro diálogo, y para poder conversar, para poder abordar este tema, tenemos con nosotros a Monseñor Carlos Aguiar Retes. Él es presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Sí. Tenemos también a Rebeca Montemayor. Ella es pastora de la Iglesia Bautista Shalom. También tenemos con nosotros a Mauricio Lutka, él es director general del Comité Central de la Comunidad Judía en México. Y también Amina Al-Yaraji, ella es ministra de culto de la Orden Sufi, Nur Ashki Al-Yaraji de México. Bienvenida. Y bueno, los temas están ahí, es un tema importante, sobre todo porque el censo, aunque está lejano y estamos a punto de consumar un nuevo censo, pero nos plantean una primera cuestión que se plantea es que México es un pueblo religioso. Es decir, estamos hablando de un 95% que se dice religioso. Frente a las teorías de la secularización, frente a aquellos que planteaban que Dios iba a dejar de existir en las sociedades modernas. Esta es una primera cuestión. Una segunda cuestión importante de los censos son las variaciones. Mientras los censos de fines del siglo XIX y principios del XX nos decían que era una mayoría absolutamente católica, en los censos a partir de 1970 a la fecha nos dicen hay una variación importante. Hay una variación importante y estamos pasando del 90 y tantos, 96% a el 88% de católicos. La primera parte entonces que queremos conversar, que quisiera conversar con ustedes, y empiezo con Monseñor Retes, es efectivamente esto, o sea, cómo percibir que hay a partir de los años 70 una mayor diversificación religiosa. Déjeme provocarle, Monseñor. ¿Se debe a una mayor pluralidad que hay en toda América Latina, como en toda América Latina, o es porque la Iglesia Católica ha dejado de hacer cosas? Yo creo que más que hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer, que más bien a partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia se relanzó a una participación mayor entre sus feligreses y que le ha incrementado en una colaboración y participación efectiva, mayor identidad. Yo pondría el énfasis en que estamos en el siglo XXI, con 50 años aproximadamente de un movimiento que nos llevó a la globalización, al intercambio cultural, a las relaciones de los países de una forma muy amplia, y que los flujos migratorios llegaron prácticamente a principios del siglo XX. Entonces yo creo que los flujos migratorios, las relaciones diplomáticas, las embajadas, la presencia de grupos industriales que proceden de otros países con otras culturas y también con otras religiones, hacen posible que hoy seamos un país, aunque mayoritariamente católico, con una gran diversidad religiosa que desde mi punto de vista nos enriquece. Pastora Rebeca Montemayor, evidentemente en estos años el crecimiento de grupos, iglesias históricas, grupos protestantes, evangélicos, pentecostales, neopentecostales ha sido fuerte, ha sido espectacular, no solamente en México, sino en América Latina. ¿Cuáles son las razones que usted se da para esta expansión? Bueno, yo creo que a partir de los años 70 responden quizás las iglesias protestantes históricas a los nuevos movimientos. Yo lo relaciono con la parte también ideológica y política en América Latina, las dictaduras, las búsquedas de un cambio alternativo entre muchos de nuestros pueblos. Y esencialmente creo que en esta coyuntura surgen las iglesias, diríamos, están los protestantes históricos, la iglesia pentecostal que está desde principios del siglo XX en México, con sus diferentes asambleas de Dios específicamente y después otros grupos. Sin embargo, los años 70 empiezan a responder a un fenómeno de necesidad espiritual de la gente de expresarse de otras maneras, pero también va a la par en muchos de los países a la creciente teología de la liberación. Entonces hay dos grupos paralelos que van corriendo, pero que ambos representan una necesidad y una búsqueda del ser humano
y muchos se salen de estas iglesias del protestantismo histórico porque no responden realmente a esta sede espiritual o de expresión espiritual. Y en México yo considero que los años 70 marca una coyuntura muy especial en cuanto a los grupos también, los llamados nuevos movimientos religiosos evangélicos, que serían estos grupos que llaman neopentecostales, que ya no son tan nuevos, ¿verdad? Porque tenemos más de 35 años con estos grupos que siguen creciendo y se siguen multiplicando. Pero creo que la característica para mí sería una nueva manera de expresar su ser espiritual o su religiosidad. No siempre, quizás yo estoy muy de acuerdo con esta evasión social, sin embargo, llena una expectativa de las personas que probablemente las iglesias históricas ya no estábamos llenando o no estamos llenando. Pues como plantean, nuevas sensibilidades, nuevas expresiones y otras percepciones, es decir, regreso a culturas mesoamericanas, nueva era, iglesias, podríamos decir, con una característica empresarial o empresas con características eclesiales, es decir, una explosión de oferta que se da. Pero también en regiones, también se da en fronteras. ¿Cuál es la percepción desde la comunidad judía de este momento cultural de explosión de sentimientos y de expresiones religiosas? Nosotros sentimos que sin duda en los últimos 30 años se ha dado una manifestación de diversidad, especialmente en el tema religioso. Creo que es un cambio que viene acompañando todo un cambio de lo que es la sociedad mexicana, de cambiar de una sociedad que por mucho tiempo se trató de que fuera una sociedad homogénea, una sociedad que se identificara básicamente con una religión, con una filosofía, a una sociedad mucho más plural. Entra el tema de la globalización y junto con la globalización la diversidad. Y eso creo que abre los espacios, se empieza a reconocer a México como una sociedad plural, donde se reconoce la diversidad, y eso da campo para que empiecen a entrar otro tipo de grupos. Pues en el mundo del Islam, en los últimos años es la religión que más ha crecido a nivel mundial. Es espectacular el crecimiento del mundo del Islam. Pero también dentro de esta gama de diferentes percepciones religiosas, también hay flujos y reflujos. Es decir, muchas grandes religiones han dado paso atrás, sobre todo lo que se llama cierto conservadurismo. ¿Cómo percibes todos estos cambios culturales, Amina? Pienso que se han radicalizado los extremos en los últimos años en el cuerpo del Islam, que tú sabes que estamos hablando de más de 2.200 millones y que solamente el 14% de esos 2.200 millones son árabes, ¿no? Porque digo, lo pongo en perspectiva porque cuando se habla del Islam, como que se piensa en los terroristas extremos, radicales, políticos del sector árabe de la población islámica. Cuando se habla del Islam, como que se piensa en los terroristas extremos, radicales, políticos del sector árabe de la población islámica, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esos movimientos, porque son parte del todo, ¿no? Tenemos, pues, un Islam cada vez más plural, porque ahora está en los 5 continentes, al igual que el budismo y al igual que otras religiones que tradicionalmente eran orientales, vamos a ponerlo así, ahora lo tenemos en todo el planeta. Y señalo esto porque creo que es inevitable la universalización de las diferentes tradiciones sagradas según se da el fenómeno de la globalización. Es decir, según están presentes en todas las culturas, se tiende obligadamente a buscar los principios universales de esa tradición sagrada. Por eso nosotros hablamos del Islam universal, que de hecho ve a todos los seres humanos como la descripción que hace el Sagrado Corán del muslim o del
traducido como musulmán, que es el que acepta en su corazón la guía de Dios y que no resiste, vamos a decir, su papel en la creación como dependiente totalmente de la realidad divina, ¿no? Muy bien, pues hemos visto un breve recorrido de cuáles son las características de este proceso de mayor pluralización religiosa, de diversidad. Sin embargo, los teóricos, la gente que estudia, los sociólogos, plantean que hay como algunas tendencias básicas en este proceso de diversificación en donde México no escapa. Una de ellas, por ejemplo, es una búsqueda de lo espiritual, sobre todo esta seducción del mundo de los budistas, del hinduismo, etc. Pero el New Age, otra expresión, pero también una especie de rechazo o cuestionamiento a las grandes estructuras, a las grandes doctrinas, a los aparatos doctrinales que a veces no se entienden. Hay una especie como de cierto recelo. Otro aspecto importante también es el tema de una fe más vivida desde el individuo. En fin, sobre todo esto es en los países europeos, se da con mayor fuerza. Y finalmente, un aspecto importante es el crecimiento de corrientes conservadoras y ultraconservadoras, de vínculos con nacionalismo o vínculos con aspectos muy localizados frente a una globalización de identidad, de resistencia. Los sociólogos norteamericanos hablan sobre todo de que en esta diversidad religiosa estamos hablando de un mercado religioso donde los individuos son clientes y hay que combatir y hay que ganar y hay una creciente competencia de las diferentes iglesias. Yo quisiera preguntar y empezar con usted, pastora, los principales problemas frente a esta competencia, ¿cuáles son? Con la Iglesia Católica, con otras iglesias, entre los diferentes grupos evangélicos. El hecho de que haya más grupos, más oferta, implica que también hay más problemas, porque el mercado es el mismo, el mercado se mantiene. Sí, tienes toda la razón. Cuando nos ponemos a investigar estos fenómenos, o sea, yo desde la perspectiva, diría, protestante, evangélica, creo que, digo, más que problema con la Iglesia Católica, que sigue siendo la religión mayoritaria en nuestro país, yo creo que ahorita nos estamos enfrentando los evangélicos con un problema intra, es decir, surgen tantos grupos evangélicos diferentes, nuevos movimientos religiosos, en el que es verdad, todos somos cristianos, pero hay una gran variedad de formas de expresión, pero que las formas representan también realmente un rechazo a esa identidad histórica, por una parte, y a la estructura y a la institución. De hecho, los nuevos grupos religiosos cristianos registrados en Gobernación, o sea, ni siquiera se denominan iglesias, porque rechazan inclusive el término iglesia, que históricamente, bueno, para nosotros es muy importante, ¿no? Como la comunidad de fe, se llaman movimientos, grupos, y se ponen diferentes nombres. Sí, yo creo que forma parte del gran mercado, y a veces no digo tanto ya de ese gran mercado neoliberal norteamericano, ¿verdad? Que hace muchos años que tenemos muchas cosas autóctonas que han nacido desde México al interior de los propios grupos religiosos, pero sí, bueno, a mí sí me preocupa, o sí soy un poco más crítica a decir qué es lo que estamos rescatando realmente. ¿Hay tensiones en este diálogo, en este acercamiento? Sí, hay tensiones, porque realmente no hay unidad, diríamos, entre los propios grupos evangélicos. Yo estoy de acuerdo a favor del diálogo ecuménico interreligioso, por supuesto. Sin embargo, hay mucha tensión en relación con estas formas. O sea, ¿qué formas tenemos? Y te dicen, depende cómo alabes o cómo adores o cómo tengas tu culto o tu liturgia, representas a alguien con el que yo me identifico o no. Un puntito que también me gustaría resaltar es que creo que los evangélicos estamos viviendo mucho del reciclaje, es decir, que a nuestras comunidades llegan gente que ya estuvo en una o en otra o en tres o en cuatro, no católicas, sino aún propiamente evangélicas. Entonces es muy preocupante para los que somos líderes estar formando la identidad de una comunidad de fe basada en el Evangelio, en nuestros principios de la Biblia, en nuestro compromiso histórico o la misión que tenemos en nuestro propio país ante tantos problemas.
sí tenemos que hacer un replanteamiento de aceptar y de reconocer que la gente está buscando estos grupos. Sin embargo, bueno, quiero ser más optimista en decir que no tenemos por qué estar tan separados, sino tener puntos en común que tengan que ver realmente con el bien común en relación con lo que estamos viendo en nuestro país, ¿verdad? Que no es menor cosa. Así es. Diálogo, se podría resumir. Mauricio, desde la comunidad judía, ¿qué significa ser minoría? Aunque claro, la comunidad judía es una comunidad histórica, fuerte, con peso, pero numéricamente es muy pequeña, es probablemente de las comunidades religiosas más pequeñas. ¿Qué es ser minoría en un país como México? Efectivamente la comunidad judía es una comunidad con un número muy pequeño en México, aproximadamente 50,000 judíos en todo el país. Y la razón es que el judaísmo, a diferencia de lo que mencionabas de la competencia que hay en los espacios, etcétera, el judaísmo no es una religión proselitista. Entonces no es una religión que está buscando adeptos. Si alguien se acerca y voluntariamente quiere adoptar el judaísmo, es bienvenido, hay un proceso de conversión, etcétera, pero no hay una práctica de buscar adeptos al judaísmo. Entonces es un pueblo que se ha mantenido más o menos estable. En el caso de México, fuera de la migración fuerte que se dio hasta los años más o menos 40, después ha sido una población muy estable. No tenemos mucho crecimiento, tampoco tenemos una disminución. Entonces, no sentimos en ese sentido una competencia con los otros grupos religiosos. Ahora, al no ser una competencia con los otros grupos religiosos, rara vez entramos en conflicto con ellos. Y por el contrario, tenemos una muy buena relación con todos los grupos religiosos de México. Nos gusta mucho el diálogo religioso, nos gusta tener un acercamiento, un mejor conocimiento, porque eso elimina prejuicios, quita estereotipos y permite que la relación fluya mucho mejor. Monseñor Carlos Aguiar, ¿quiere usted comentar algo? Claro, por supuesto. En la misma línea, creo que has puesto una pregunta muy importante. Evidentemente, el reflejo de la marcha de nuestra sociedad nos presenta esta tentación, diría yo, de pensar lo religioso como mercado. Pero al interior, me da mucho gusto lo que he escuchado de Rebeca y de Mauricio. Falta que luego escuchemos a Mina. Pero por mi parte yo también diría lo mismo. Es decir, estamos más preocupados ante este cambio que le hemos llamado de época, cambio cultural promovido por la globalización, el resquebrajamiento de valores muy bien identificados en conducta social, que eso se ha desmoronado. Estamos más preocupados por ofrecer lo que realmente tiene que ofrecer una religión. Estamos más preocupados ante este cambio que le hemos llamado de época, cambio cultural promovido por la globalización, el resquebrajamiento de valores muy bien identificados en conducta social, que eso se ha desmoronado. Estamos más preocupados por ofrecer lo que realmente tiene que ofrecer una religión. Es decir, el valor de creer en la trascendencia, que le da una fortaleza interna al individuo, y que ese individuo pueda sacar lo mejor de sí porque hay con quien se corresponsabiliza. Es decir, sabiendo que Dios está con uno, se fortalece el ánimo. Y sabiendo que uno quiere responderle a Dios, la persona da más de sí que sin religión. En principio, ¿verdad? Eso no descarta que también gente con muy buenos principios de educación pueda, sin religión, ser muy buen aporte a la sociedad. Sin embargo, nosotros como religión estamos más preocupados, como lo decía tanto Mauricio y Rebeca, de educar, de formar, de hacer consciente de que el individuo valore su religión y que la viva. Amina, ¿qué posicionamiento tienes frente a esto que denominamos competencia por los mercados religiosos? O a lo mejor es una exageración del planteamiento de la sociología norteamericana. A lo mejor no podemos pensar tanto en términos de mercado.
Yo pienso que desde un lugar religioso se reacciona de una manera como si la sensibilidad se sintiera herida, ¿no? Cuando hablas de mercado. Y también porque hay muchas denominaciones que no hacen proselitismo, ni está contemplado. Como lo decía Mauricio, nosotros tampoco entendemos que el proselitismo es viable, ¿no? Porque Dios guía a las almas desde adentro. Entonces, no importa la oferta que yo te haga, todo depende de la inclinación espiritual de esa alma, de ese ser humano, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo con el planteamiento de ver a la humanidad como mercado, pero sabemos que esa es un principio que está predominando en este momento, ¿no? Por toda la situación del materialismo y el neoliberalismo y todo esto, ¿no? Pero desde el punto de vista religioso, que le agradezco al Monseñor que lo haya traído, porque es verdaderamente de lo que nos interesa hablar, no es un mercado, sino es un momento histórico. Creo que estamos a punto de o cambiamos el rumbo o nos estrellamos como humanidad en términos del planeta, en términos de las decisiones que hemos estado tomando en los últimos años, y que es un momento, no para hablar de mercados, sino para ver las coincidencias y los principios universales que nos unen, dándole prominencia a la Carta Universal de los Derechos Humanos, y sobre esa base todas las diferentes comunidades reunirnos, ¿no? Y empezar a aportar, no en el abstracto de lo que necesita el ser humano, sino en lo específico que estamos necesitando en este momento histórico, en donde las comunicaciones, como tú bien sabes, ha acelerado el ritmo del planeta tremendamente, cuando todo ha cambiado en los últimos 15 años, ¿no? Entonces, como que cualquiera que tiene una sensibilidad espiritual, que practica el silencio, que practica la intimidad con Dios en el interior, más allá de dogmas, denominaciones, etiquetas y demás, reconoce que estamos en un momento crítico como humanidad y que eso se vuelve prioritario, y muchas cosas que hace una década eran las prioritarias, como todos estos juegos de poder para conseguir un mercado, se quedan por su propio peso atrás ante la prioridad de reunirnos y de alzarnos ante el momento histórico que estamos viviendo. Y México, en particular, con la situación de la violencia en este momento, de todo lo que trae la presencia del narcotráfico, del crimen organizado y de todos los esfuerzos, pues no es momento de que los religiosos o las personas que hemos tenido esa vocación o ese destino, nos pongamos a restar y a sumar números. Es momento de que hagamos foros como este, porque esto en realidad fomenta una conciencia que es necesaria en este momento y que antes no teníamos. Pues han hecho un planteamiento muy, muy sabio, en el sentido de más que ver a una competencia en términos de mercado, como se plantean por parte de algunas corrientes y algunas iglesias también. Hay que ver algunas iglesias como tienen toda una estrategia de mercado. Estoy pensando algunas que salen en la televisión, en las noches, por ejemplo, que tienen toda una lógica de mercado y que responden a necesidades en función de los estudios que han hecho, con productos, con ventas, etcétera, pero también grandes congregaciones, incluso católicas, que tienen esta misma lógica, una lógica de poder, religión y poder. El tema va más allá, evidentemente. El tema va mucho más allá. Sin embargo, Rebeca, y se ha planteado, hay tensiones entonces entre las diferentes iglesias. Yo quisiera preguntarle, Monseñor Carlos Aguiar, como representante de la iglesia mayoritaria, la más grande que tiene el país en términos históricos, ¿cómo ve este crecimiento? Algunos obispos, algunos sacerdotes lo ven como una amenaza, e incluso hacen o forzan al poder público para poder combatir esta amenaza que va creciendo. Y otros, estoy seguro como usted, tiene una apertura más amplia. La Iglesia Católica, frente a esta
a este crecimiento y esta diversidad de percepciones religiosas? ¿Cómo se siente? ¿Se siente cómoda, incómoda? ¿Convive con esta pluralidad? ¿Le gustaría regresar a los tiempos de los viejos monopolios? ¿Cuál es la actitud de la Iglesia Católica? Bueno, está muy bien definida, no por mí como individuo, sino como Iglesia en el Concilio Vaticano II, de que la Iglesia tiene y debe siempre de practicar un ecumenismo, un diálogo con las otras religiones para bien de la humanidad. Estoy plenamente coincido en los términos que se ha aquí planteado también por Amina. Y desde allí yo diría que el gran reto es, en este país me refiero, el gran reto es que las iglesias sean valoradas en su aporte a la sociedad. Porque lamentablemente, por lo que uno ve a lo cotidiano de los medios de comunicación, por lo que uno ve de ciertos sectores o ciertas reminiscencias de nuestro pasado, que yo creo que las tenemos que superar, en donde no deja uno de reconocer que puede haber siempre caído algunos grupos en tentaciones de manejo de poder a través de lo religioso. Eso ha estado latente en toda la historia de la humanidad. Pero que nuestra actitud hoy es más de una colaboración para salir de todos estos problemas contra la violencia, la agresión, la delincuencia armada, generar estos valores que el creer en Dios, insisto, le fortalece al hombre para superar las tentaciones tan fuertes que tiene ante un desempleo, integrarse a una delincuencia armada, o ante una conducta de adicción o de vicio, mantenerse con más limpieza y transparencia en su persona. Esto que al principio lo decía Rebeca, yo creo que es lo que causa a veces tensión interna. Yo creo que siempre en nuestros sectores eclesiales tenemos algunos líderes intermedios que pretenden simplemente mantener lo que venían haciendo. Y hoy la renovación en las iglesias es un desafío muy grande, pero es un proyecto que anhelamos y que estamos promoviendo con todas nuestras fuerzas, de poder responderle el ansia al que hacías alusión de la sed espiritual que se está manifestando por todas partes, no solo en México, sino en el mundo entero. Y sobre esto mismo, Rebeca, hay una serie de temas nuevos en las iglesias que están ahí y que forman parte de esta mayor pluralidad. ¿Cuáles son esos temas nuevos? Están desde temas como la libertad religiosa para poder desarrollar, el tema de la mujer, el rol cada vez más importante que tiene la mujer en la sociedad y por lo tanto la mujer en las diferentes instituciones religiosas, el mundo de reconocimiento de lo diverso, la recuperación de lo indígena, lo global, lo internacional. ¿Cuáles serían para ti estos temas nuevos en esta agenda de la diversidad religiosa? Hay una serie de temas nuevos en las iglesias que están ahí y que forman parte de esta mayor pluralidad. ¿Cuáles serían para ti estos temas nuevos en esta agenda de la diversidad religiosa? Bueno, indudablemente, algo que ya Mina comentó, el reconocimiento a los derechos humanos y en el tema de lo religioso, que para los protestantes históricamente, es decir, afirmando siempre a Juárez y las leyes de reforma, está ahorita muy en el debate, ¿no? Que es la cuestión del Estado laico. Y podría ser otro programa, pero en este programa también es muy importante el mencionarlo, ¿no? Porque ciertamente lo que decíamos, señor, es verdad desde su perspectiva, pero yo sí creo que seguimos viendo monopolios de las jerarquías, mayoritariamente en este caso. ¿Tú sientes que hay un monopolio de la Iglesia Católica como tal? Sí. ¿Y cómo lo sientes tú desde una iglesia? Sí, yo como minoría, pero también en la reflexión teológica, porque en estos temas, sobre todo la cuestión del Estado laico, y el Estado laico nos lleva precisamente a aceptar esta pluralidad, diversidad, todos los temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, específicamente los que vivimos en esta ciudad más. Hay temas muy puntuales donde sí se ha hecho mucha presión,
no solamente de la jerarquía católica, sino también yo diría de los grupos evangélicos conservadores que se han aliado también en grupos o en su postura con la Iglesia Católica. Son temas, diría más que actuales, son temas urgentes y necesarios, porque es un reconocimiento al cambio de políticas públicas que tienen que ver con la dignidad y la justicia, especialmente hablando de las mujeres, ¿no? En temas específicos como la despenalización del aborto y otros temas que se están derivando de esto, ¿no? Entonces, yo insisto, para mí los temas que las religiones en México tenemos que abordar en medio es el reconocimiento de la pluralidad y diversidad religiosa, pero que a todos los que estamos aquí o a nuestras comunidades nos lleva también a reflexionar como ciudadanos de este país que es necesario que la fe, cualquiera que sea o como quiera que se exprese, no puede ir sobre o contra, diría, el reconocimiento a los derechos de los seres humanos en cuanto a lo que está escrito en la ley. Entonces, ahí sí creo que nos metemos ahorita a un problema muy fuerte en México, porque no tenemos el gran debate que quisiéramos o el diálogo, si no podemos evadir la persecución religiosa que sigue habiendo Chiapas, Oaxaca, ¿no? Es decir, contra comunidades evangélicas que son expulsadas. Eso es por un lado que continúa, no podemos pasarlo por alto, ni mucho menos, pero también tendríamos que aprender a reconocer más esos otros temas que van más allá de nuestras posturas religiosas. Podemos influir bastante o poco desde nuestras parcelas, diríamos, de comunidades, pero también creo que tenemos una gran responsabilidad como ciudadanos de este país, hablando niños, indígenas, mujeres. Mencioné porque estaba un poco más involucrada en la cuestión, esto que mencioné de las mujeres, pero tendría que ver con una nueva postura. Por lo que entiendo, Mauricio, el tema del diálogo, el tema de la intolerancia, no es un tema exclusivo de las iglesias o de las comunidades religiosas, sino estas se inscriben en un contexto, y si es un país intolerante, si es un país violento, si es un país polarizado, evidentemente que esto permea las estructuras religiosas. Y tanto Monseñor como la pastora Montemayor han planteado el papel del Estado. ¿Cuál es el papel del Estado? Yo sé que ustedes han estado trabajando en este tema, igual que Amina. ¿Cuál es el papel del Estado que le lleva a que precisamente este diálogo interreligioso o ecuménico se lleve a feliz término, pese a una atmósfera compleja como vive actualmente el país? Nosotros sentimos que el tema del Estado tiene que responder a los deseos de la sociedad. Y es la sociedad la que tiene que empujar al Estado a llevar a hacer las reformas que el país requiere. Nosotros trabajamos cerca de 8 años empujando la ley que eventualmente se convirtió en la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, porque sentíamos que si no se marcaba claramente que en el país no puede existir la discriminación, no puede existir una diferenciación por sexo, por raza, por preferencia sexual, por cualquier motivo, el país no iba a ser un país que respetara las diferencias, y si no hay un respeto a las diferencias, entonces los conflictos internos son mayores. Cuando se trata de cuestiones religiosas, entran otros temas en cuestión también. Y yo diría, y coincido con lo que decía Amina, que hay ciertos factores que son propios de México, independientemente de lo que pasa en los conflictos globales a nivel internacional entre las religiones, los conflictos internos que tiene México, el tema de la violencia, eso hace que la gente requiera una mayor guía espiritual, se acerca a la religión cuando se siente insegura, y si no hay una respuesta adecuada, esa gente se siente perdida. Entonces, cualesquiera que sea su forma de pensar, cualesquiera que sea su religión, cuando se acerca a su religión, a su fe por cobijo para esa inseguridad, tiene que obtener la respuesta adecuada. Y creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos todos los grupos religiosos en poder dar a nuestra gente esa seguridad que le está afectando tanto en este momento. Amina, un tema importante para ti, yo sé que has estado muy comprometida en el tema del diálogo. ¿Cómo dialogar en una sociedad cada vez más polarizada, con mayor violencia, con exclusiones, con un desarrollo tan desigual como país, que necesariamente repercute? Y además con una respuesta parcial, el surgimiento
de nuevas religiosidades, como por ejemplo la Santa Muerte, que para muchos sociólogos es una especie de herejía católica, pero con elementos, que algunos de ellos siniestros de lo que se vive en la sociedad, en este mundo, digamos, del subempleo, de este mundo subterráneo de la economía, etcétera. Es decir, religiones muy fuertes, o culto a Malverde, es decir, una serie de cosas. ¿Cómo dialogar cuando la atmósfera es difícil para dialogar? Yo creo que el principio que lo garantizaría es el de la inclusión. Es decir, no partiendo de juicios, ¿no? Sino como todas las escrituras sagradas hablan de esta inclusividad, es decir, el sol brilla para todos, ¿no? Creo que en este momento es urgente ese diálogo, porque en el momento en que el Estado es laico y hay una clara separación entre Iglesia y Estado, entonces todo se facilita, ¿sí? Y las iglesias, las organizaciones religiosas, las asociaciones religiosas se pueden encargar de ser útiles, que es de lo que se trata la religión, de estar al servicio de la necesidad del ser humano y no el ser humano estando al servicio de las asociaciones religiosas o de las religiones. Y el Estado al servicio del ciudadano, porque una cosa es ser ciudadano y otra cosa es ser creyente, ¿no? Entonces yo siento que México, sinceramente, Bernardo, y tú sabrás mejor que yo de esto, ha hecho progresos en ese sentido. Y que hoy día estamos mejor, que no es cuestión de hundirnos en el pesimismo. Porque la verdad es que si ves históricamente, México ha hecho un progreso tremendo en definir esta salud en términos políticos y en términos religiosos. Que claro que hay tendencias que se salen de ese progreso y quieren echar para atrás, pero la verdad es que eso no ha pasado y que en este momento estamos en el mejor momento histórico en ese sentido, para seguir hacia adelante perfeccionando el sistema democrático y perfeccionando la separación Iglesia-Estado y perfeccionando el diálogo que le dé la prominencia a los derechos humanos universales y a partir de ahí organizarnos como sociedad para que toda esta renovación de la que hablaba el monseñor sí tenga como fruto una nueva percepción. ¿Sí me explico? Porque creo que ahí es que está el problema, en el tipo de percepción que se tiene, que necesita sufrir modificaciones, atravesar modificaciones para llegar a vernos como realmente somos, poner la religión donde realmente va, poner la política donde realmente va, poner la economía. Y bueno, en la historia de un pueblo esto nos puede tomar 300 años. Creo que ahí es que está el problema, en el tipo de percepción que se tiene, que necesita sufrir modificaciones, atravesar modificaciones para llegar a vernos como realmente somos, poner la religión donde realmente va, poner la política donde realmente va, poner la economía. Y bueno, en la historia de un pueblo esto nos puede tomar 300 años. Yo quisiera añadir Claro. dos puntualizaciones que me parece importante para nuestro público, en que veo una plena coincidencia en los cuatro. Una es que miramos con mucha esperanza lo que está en el Congreso. En el Congreso se está tratando precisamente de que se reconozcan y garanticen los derechos humanos fundamentales, entre ellos la libertad religiosa. Yo creo que lo estamos esperando, que den el paso. Lo segundo es que, dado que aquí estamos representantes de religiones reveladas, es para nosotros muy importante
decir una palabra a tu pregunta desde el punto de vista religioso. El diálogo no es para cuando ya todos nos entendemos bien y somos muy amigos y estamos totalmente de acuerdo, no. El diálogo es para precisamente acercar a los distantes, porque eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. O sea, al revelarnos sus textos sagrados, al revelarnos su palabra, al revelarnos su proyecto, al revelarnos en la creación sus huellas, de alguna forma Él se está acercando a nosotros para que nosotros estemos cerca de Él. Esa es nuestra convicción religiosa. Y esa misma convicción religiosa es la que nos mueve y nos motiva a acercarnos a los que están más distantes, a los que se han metido en delincuencia, en agresión, en violencia, en vicio, en distancia de lo que pueda formar esta anhelada fraternidad que debe de ser toda sociedad humana. Para finalizar, me gustaría, casi a manera de telegrama, ya que el tiempo ya se nos ha achicado, que empecemos diciendo cuál es el rol que tienen en este momento las iglesias para ustedes en esta perspectiva de pluralidad y de diversidad religiosa en el México contemporáneo. Empezamos contigo, Mauricio, de la comunidad judía. Yo creo que el mejor ejemplo es justamente esta mesa que estás tú dirigiendo. Creo que el hecho de estar aquí 4 grupos religiosos que tienen ciertas diferencias, ciertas similitudes, pero que nos permite dialogar de una forma civilizada, de una forma, como decía Monseñor, para acercar nuestros puntos de vista, ese es exactamente el ejemplo. Y creo que en México, además de este tipo de diálogos, existe un consejo interreligioso, donde Amina es fundadora y tiene toda la vida trabajando ahí, que es otra muestra de que a través del diálogo y el entendimiento, y vuelvo un poco al tema que había iniciado hace unos momentos, podemos eliminar prejuicios, y si eliminamos prejuicios, eliminamos estereotipos, y si eliminamos estereotipos, eliminamos fricciones. Y entonces tenemos una sociedad más sana. Entonces, en la medida en que el diálogo sea lo que nos maneje, creo que México va a progresar y vamos a tener una sociedad más sana. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Amina, tu apunte final. Sí, yo creo que México siempre fue diverso, que es multiétnico, que la diversidad en México no ha sido traída en los últimos 30 años por un proceso de globalización, y que sí se ha visto en los últimos 10 o 20 años como más, en lo particular, la necesidad de crear las metodologías para que se transite hacia una cultura de aprecio por esa diversidad. Creo que seguimos ahí, que nos va a tomar un rato y que sí, todos los puntos neurálgicos tú los has mencionado, el rol de la mujer en las religiones, pero también en la sociedad, el rol de la diversidad en las familias, en los partidos políticos y en todas las organizaciones, ¿no? Entonces, creo que estamos en un punto en donde este programa se está llevando a cabo, como dijo Mauricio anteriormente, en donde estamos 2 mujeres religiosas, 2 hombres religiosos, hablando. Esto no hubiera ocurrido en México hace 10 años siquiera, ¿no? Todo cambió a partir de 1992 con la nueva ley que dio personalidad jurídica a las asociaciones religiosas, y creo que estamos avanzando agigantadamente para crear esta conciencia de que México es diverso, es plural, y que el punto es cómo vamos a hacer para vivir a tono con esa realidad y no vivir como si así no fuera. Muy bien, Amina. Pastora Rebeca Montemayor, su apunte último. Bueno, como pastora, hablo desde mi comunidad. Lo que queremos siempre favorecer desde su inicio es precisamente una apertura a una sensibilidad espiritual, o a una espiritualidad nueva, diríamos, plena, que tiene que ver con lo íntimo, pero también tiene que ver con lo colectivo, y favorecer siempre la paz, no la apología religiosa. Creemos en lo que creemos por identidad, por afirmación, porque hemos querido pertenecer a esa comunidad y no a otra comunidad religiosa. Entonces, ¿cómo favorecer como líderes siempre la paz? Y en nuestro caso, favorecer mucho la apertura y el diálogo a otros grupos que también están trabajando por lo mismo,
especialmente en este país tan amado por todos los que estamos aquí, que se ve envuelto en la tristeza, en la violencia, en guerras fratricidas. Entonces creo que es nuestra labor como líderes religiosos. Muchas gracias. Monseñor Carlos Aguiar. Pues me alegra enormemente el diálogo que hemos tenido aquí y que puede servir como un modelo de camino que se está dando. Y que además yo creo que en este país hay una convivencia cada vez mucho más cercana y fraterna y que puede crecer y que ojalá que así sea. Lo que nos preocupa o lo que quiero dejar como también punto de tarea, de desafío muy claro, es que debemos de influir más desde lo que es la fe y la religión, la creencia en Dios, como decía Rebeca, en lo social. No porque queramos el poder. Yo creo que esos tiempos, el poder le hace daño a cada una de las iglesias. Le hace daño, la destruye internamente. Es el servicio para poder resolver los problemas humanos que tenemos en la sociedad. Y por eso yo creo que es un aporte que hemos hecho los obispos de México con el último documento, que en Cristo nuestra paz México tenga vida digna. Queremos que lo comunitario, el hombre solo no se va a salvar, nos necesitamos unos de otros. Estamos hechos para la comunidad y por eso es muy importante que también los problemas los podamos resolver juntos, participando desde los que creemos y desde los que no creen. Muy bien, pues hemos tenido las intervenciones, el mejor juicio lo tiene usted. Me queda muy claro a mí que no puede existir en una sociedad enferma un diálogo sano, es a contrasentido. Y somos conscientes de que un país como el que estamos viviendo en este momento, como México, hay mucho que hacer. Y lo religioso tiene un aporte fundamental, no solamente desde la perspectiva de la búsqueda de lo espiritual, sino también de la incidencia, como se ha planteado aquí, en lo social. ¿Cómo? Con el diálogo, en apertura, en la pluralidad, en los planteamientos importantes que aquí los panelistas han planteado, como los derechos humanos, el tema de la paz, es decir, la incidencia sana en una sociedad que requiere que los actores, que los líderes tengan una actitud mucho más decidida y mucho más abierta. Y ahí están los temas, que el diálogo no es solamente socialité, para estar bien, para quedar bien, el diálogo está también para vivirlo en momentos difíciles, en momentos dramáticos, en momentos de exigencia, como probablemente los estemos viviendo actualmente en nuestro país. Por su atención, muchas gracias y seguimos dialogando por México. La posibilidad de imaginarnos como nación pluralmente religiosa no existió en la primera mitad de nuestra época independiente, ¿no? Los inicios formales de las comunidades religiosas que no sean católicas se da prácticamente en el periodo porfiriano. De tal manera que para el año de 1912 se constituye la primera organización formal de judíos en México, que es la que conocemos hoy como la Alianza Monte Sinaí. Lo religioso no es algo que se decide por mayoría de votos. Lo religioso es un derecho humano reconocido internacionalmente en términos de que cada ser humano puede creer o no creer. Yo creo que la pluralidad es lo que ha dado facilidad para una integración más libre de ciertos grupos en México para abrazar una religión con características propias.